Hola, ¿qué tal están? Bienvenidos. Mi nombre es José Manuel López García. Tutorial de la filosofía de Marx. Marx es uno de los grandes pensadores de la historia del pensamiento occidental y es perfectamente entendible que así lo sea. Por supuesto, se pueden establecer los antecedentes del marxismo. Están, por ejemplo, en la izquierda hegeliana, que imprime al hegelianismo un giro materialista y antirreligioso, representados, por ejemplo, por Feuerbach, que defiende el concepto de alienación religiosa. Y también, por supuesto, es otro antecedente del marxismo, el socialismo utópico, como pensadores como Saint-Simon y otros que pedían reformas sociales sin revolución. Por otra parte, están también los anarquistas como Proudhon, etcétera, que están en una línea parecida a la del marxismo comunista, aunque desde la perspectiva del libertarismo, del anarquismo. En cuanto a los teóricos del liberalismo económico, pues también desarrollaron la teoría del valor, como Adam Smith y otros. Rousseau, por ejemplo, atribuyó la desigualdad a causas sociales. En relación con el materialismo que afirma la filosofía marxista, pues cabe decir que el dialéctico supone que la naturaleza es la única realidad efectiva y cambia según leyes dialécticas que son, según Marx, la ley de la unidad y oposición de contrarios, la ley del salto cualitativo y la ley de la negación de la negación. En cuanto al materialismo histórico, supone Marx que la historia, y también lo supone Engels, avanza dialécticamente y existe, indudablemente, pues una tensión entre fuerzas productivas y relaciones de producción, en definitiva, un antagonismo de clases sociales. La tesis es que en el capitalismo del siglo XIX, en la fase actual en tiempos de Marx, pues había una alienación económica, política y religiosa y tendría que haber pues una revolución del proletariado que llevara a la antítesis, que sería también el avance hacia el socialismo, y la síntesis sería la llegada al comunismo, que representaría incuestionablemente pues una sociedad sin clases sociales, la realización del hombre en todos sus aspectos y el fin de la historia. Podemos decir que el materialismo dialéctico tiene una cierta coherencia, indudablemente, para el siglo XIX, para la época en la que surgió, ya que Marx sostiene que la materia, la naturaleza, es lo único real. Y además es una realidad dinámica que se transforma según unas leyes internas que son dialécticas y que están claramente inspiradas en la lectura de Hegel. De hecho, cuando se habla por parte de Marx de la ley de la unidad y oposición de contrarios, se está refiriendo a que toda realidad está hecha de contrarios que luchan entre sí. En cuanto a la ley del salto cualitativo, supone que los cambios cuantitativos de cantidad de materia provocan cambios también en la cualidad de la materia. Y por último, la ley de la negación supone que las contradicciones se superan en una nueva unidad, que es la síntesis del esquema hegeliano. Podemos decir que el materialismo dialéctico de Marx surge en contraposición o en lucha contra el idealismo hegeliano, al sustituir la idea de Hegel por la materia, y de esta manera se invierte la dialéctica hegeliana. Y también da lugar a que surja un materialismo mecanicista, que supone que la materia es inerte. En relación con el materialismo histórico, Marx afirma que en las circunstancias materiales está el surgimiento de las fases de la historia, o dicho de otra manera, que son las circunstancias de producción material y no las ideas las que determinan la historia. Realmente el materialismo histórico es una teoría de la historia en toda regla y por tanto con pretensión científica. Y esta teoría es materialista porque Marx considera que la materia son las relaciones de producción de los bienes materiales. Y es dialéctica porque la sociedad es el resultado o la conclusión de la intervención en la historia de las leyes de la dialéctica. En cada fase de la historia, para Marx, se da un determinado modo de producción, es decir, la suma de unas fuerzas productivas, fuerza de trabajo, o personas que producen, y medios de producción, o conjunto de maquinaria y tecnología empleada en el proceso de producción. Y también existe un determinado tipo de relaciones de producción con respecto a la propiedad de los medios de trabajo. También Marx insiste en que este modo de producción constituye la infraestructura o base económica de un tipo de sociedad o formación social. Y también Marx analiza los diversos modos de producción históricos, como por ejemplo el esclavismo en la antigüedad griega y romana, el feudalismo en la Edad Media o el capitalismo. Y por supuesto también analiza Marx y Engels, lo analizan, el movimiento dialéctico de la historia. Aplicado al capitalismo, que es la tesis que está analizando Marx, se supone que la propiedad privada de los medios de producción
se convierte en un obstáculo muy claro, muy evidente para la realización del proletariado, la realización como personas con una adecuada calidad de vida, y en este sentido hay que liberarse del capitalismo, de esta tensión, antítesis que se manifiesta en la lucha de clases, en la lucha obrera. Según Marx y según Engels surgirá un nuevo modo de producción, el comunismo, síntesis, y en definitiva la lucha de clases se convierte así en el auténtico motor de la evolución de la historia, hacia épocas mejores. Por otra parte, según Marx, la infraestructura económica de una sociedad determina su superestructura, el conjunto de ideas, de pensamientos, de concepciones políticas, morales, jurídicas y filosóficas que se expresan en instituciones. La clase dominante, como señala Marx, es la burguesía y extiende su ideología a toda la sociedad, que tiene así una visión deformada y errónea de lo que es la realidad, una falsa conciencia que justifica los privilegios de la clase explotadora que para Marx es la gran burguesía, la burguesía en general. Por tanto, se observa en la producción filosófica de Marx, en El Capital y en otras obras que escribió Marx y también Engels, por ejemplo la Sagrada Familia de Engels, etc., existe pues claramente una crítica muy dura a la sociedad capitalista, porque, según Marx y según Engels también, en el modo de producción capitalista el trabajador se ve obligado, en cierta forma, a vender su fuerza de trabajo a cambio de un salario que es exiguo, y el producto de su trabajo se convierte en una mercancía que tiene un valor de cambio real que se mide en dinero y viene determinado por el tiempo necesario para producir la mercancía. En este sentido, la diferencia entre lo que el obrero recibe por su trabajo y lo que el producto cuesta en el mercado genera un beneficio, la plusvalía, que se queda en manos del capitalista y no retorna al trabajador que lo ha generado. También el exceso de horas de trabajo, 14, 16 horas de trabajo, 15 horas de trabajo, ese exceso de horas de trabajo también forma parte de la plusvalía que recibe cada capitalista. En definitiva, para Marx, la plusvalía supone una distribución desigual de la riqueza y hace que el trabajador se sienta esclavo de sus propios productos, en definitiva que se sienta alienado en su trabajo, un trabajo que tendría que ser libre, bien pagado, con unas horas máximas de trabajo, actualmente pues son 8 horas aproximadamente, 7-8 horas, y eso pues no sucedía en pleno siglo XIX, 1830, 40, 50, 60, 70, 80, etc. En cuanto a la alienación y sus formas, está claro que para Marx y para Engels el concepto de alienación estaba ya en Hegel, porque la idea sale de sí misma y se exterioriza en la naturaleza, y en Feuerbach, cuando habla de la alienación religiosa, por ejemplo. En Marx, esta alienación o enajenación se aplica a una clase social concreta, que es la clase trabajadora, el proletariado en definitiva. El hombre se proyecta en el producto de su trabajo cuando el trabajador considera este producto como algo distinto o ajeno a él, y entonces se produce claramente pues una alienación, un distanciamiento del mismo trabajador respecto a los resultados de su propio trabajo, a los productos que él produce. En definitiva, se causa una deshumanización en el ambiente laboral y en la persona, que se siente afectada por la explotación en el trabajo de una manera, podríamos decir que enorme. En este sentido, Marx pues considera claramente que hay diferentes tipos de alienación, pero todas ellas están derivadas fundamentalmente de la alienación económica. Por ejemplo, está la alienación económica mismamente, que supone que el trabajo no es creativo, sino forzado y repetitivo, lo que hace que el trabajador se sienta como una especie de mercancía en manos del capitalista y que se enfrente con la otra clase social, la burguesía. Por otra parte, también se percibe, según Marx, una alienación social y política de forma muy clara, y que es el resultado de la anterior, en una sociedad dividida en clases y en un Estado que se convierte en un poder enemigo, porque está al servicio de la clase burguesa, de la gran burguesía. Y por último, según Marx, que dice que la religión es el opio del pueblo, una frase muy conocida de Marx, la religión ofrece consuelo ante esta situación, pero frena, en cierta manera, la transformación social, ya que para él, insisto, es una especie de droga para que el pueblo no se rebele contra esta explotación en el trabajo. En cuanto pues, a la revolución del proletariado, pues para Marx es indudable que la marcha inexorable de la historia lleva o llevará a la superación del capitalismo, y el trabajador puede acelerar con su acción revolucionaria esta transformación.
porque, según Marx, el capitalismo lleva en sí el germen de su propia destrucción. Y aquí Marx se equivocó, porque el capitalismo sigue existiendo actualmente y ha sabido reconvertirse para seguir, diríamos, estando activo actualmente en todo el mundo, con la globalización, etc. Según Marx, en cambio, la lógica interna del capitalismo le llevará a crisis constantes y a la acumulación del capital en muy pocas manos. Esto sí se está cumpliendo según la predicción de Marx, lo que hará que el proletariado desarrolle conciencia de clase y se oponga violentamente a la burguesía capitalista. Actualmente pues sigue habiendo una explotación, hay una minoría de personas muy ricas, etcétera, que detentan el capital, que tienen en sus manos el capital, el gran capital, y en ese sentido pues sí hay una situación en ciertos aspectos al menos parecida a la del siglo XIX, aunque con otros matices y con otros planteamientos. Según Marx, esa tensión que había en el siglo XIX desembocaría en la revolución del proletariado, que tendría 3 etapas. Una primera, la dictadura del proletariado, etapa de transición en la que el proletariado controlará el Estado y se apropiará de los medios de producción burgueses. Después llegaría el socialismo, que sería una etapa en que se abolirán progresivamente las clases sociales y la propiedad privada, y por último se alcanzará la etapa del comunismo, que es la fase final en la que no habrá clases ni Estado y que significará la realización del hombre de una manera auténtica y lograda, como tiene que ser, y el final de la historia, puesto que desaparece el enfrentamiento entre las clases sociales, que era su motor. Diríamos que en la etapa del comunismo, según Marx, se llegará a un estado mejor para el ser humano, en el que pueda trabajar de una forma libre y de una forma satisfactoria, por decirlo de alguna forma, y en que todos tendrán su sustento económico logrado, conseguido. En definitiva, podemos decir que la vigencia del pensamiento de Marx pues sigue existiendo, a pesar de que la etapa del siglo XIX ha pasado y hay otros problemas económicos en el mundo actualmente, pero sigue existiendo el sistema capitalista, a pesar de las predicciones de Marx, y, por supuesto, sí continúa la necesidad de transformar el mundo para hacerlo más justo, más igualitario, más equitativo, etc. En ese sentido, la lucha de Marx continúa durante el siglo XX y durante este siglo XXI. Muchas gracias a todos por su atención, saludos como siempre a los oyentes de Radio Sofando de México, y por último decir que el que lo desee puede compartir este vídeo en sus redes sociales, darle like o suscribirse a mi canal de YouTube. Hasta siempre.